Hola, gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias por conectarse y pues hoy es el último día de lentes ocupacionales. Básicamente es un resumen. Sabemos que muchos están en las vacaciones. Entonces, bueno, pues hoy vamos a terminar con este taller de lentes ocupacionales. Les recuerdo, mi nombre es Erika Déciga, soy optometrista, estoy en el área de servicios profesionales de Laboratorios Vertex y pues vamos a dar comienzo a este taller resumen de lentes ocupacionales. Cualquier pregunta que vaya surgiendo, pues pueden utilizar el chat, ahí pueden ir haciendo sus preguntas. Gracias y bienvenidos y comenzamos. Bueno, vamos a recordar el día de hoy, pues estos 3 talleres que en los que hemos estado hablando de lentes ocupacionales. Y pues recordando que es un lente ocupacional, pues es un lente que visualmente optimiza el desarrollo de una ocupación gracias a la prescripción o recomendación de ustedes, de los especialistas en salud visual, basados en las necesidades muy puntuales de nuestros pacientes, de estos pacientes, de estos usuarios. Entonces, gracias a esa recomendación y gracias al examen visual que ustedes realizan en gabinete con las pruebas pertinentes para que ustedes puedan decidir y recomendar un buen diseño, un buen par de lentes para cada uno de estos usuarios. Y justamente, pues lo que vamos a ver es el perfil ocupacional para este tipo de lentes que van a optimizar la actividad para desarrollar en cierta área de trabajo de cada uno de estos usuarios. ¿Por qué? Porque sabemos que hoy estamos en un momento de gran oportunidad para mejorar el ticket promedio de nuestra venta, de nuestro negocio, porque hay que recordar que pues esto es un negocio y es importante darle pues énfasis a esta parte de aumentar el ticket promedio, de poder mejorarlo para que sigamos creciendo también como negocio. Entonces,
pues cuando nuestro paciente, cuando logramos darle a este paciente no solo unos lentes convencionales, sino un par de lentes que agreguen valor a su actividad, pues el paciente está invirtiendo por unos lentes que le van a dar beneficios que van a ser tangibles en cuanto ellos comiencen a utilizar estas lentes. Entonces es muy importante que cuando estamos en el gabinete, pues haciendo esta historia clínica, escuchando al paciente, revisando estos signos, estos síntomas, saquemos la mayor información posible de estos pacientes para que podamos nosotros prescribir y recomendar el mejor lente para que desempeñe la actividad que requiere cada uno de estos usuarios. Y esto, pues, por supuesto que nos va a dar a nosotros también la oportunidad de aumentar el ticket promedio de nuestro negocio. Entonces, es muy importante escuchar a nuestro paciente en gabinete, obtener información muy valiosa que nos va a dar un panorama bastante amplio para saber qué herramientas voy a utilizar, qué diseños voy a utilizar con cada uno de estos usuarios. ¿Para qué? Porque también, aparte de aumentar el ticket promedio, por supuesto que la publicidad que nos hacen estos pacientes de boca en boca, pues ayuda bastante. Entonces, vamos a ver el perfil ocupacional. ¿Quiénes son estos pacientes con los cuales se pueden ver beneficiados de este tipo de lentes? Entonces, tenemos que en una empresa, en una fábrica, pues hay dos grandes grupos, ¿cierto? Recordemos que está el grupo que está más enfocado al área administrativa, y también vemos al grupo que está más enfocado al área de producción, al área operativa. Entonces, vemos que estos dos grupos tienen distintas necesidades visuales y, por supuesto, están expuestos a diferente tipo de riesgos que en gabinete pues vamos a estar escuchando. El primer grupo, estos pacientes a lo que están expuestos, el primer grupo que son los oficinistas, estos pacientes que están más tiempo en oficinas, pues están expuestos a jornadas largas, a uso de pantallas, a uso de dispositivos electrónicos por más tiempo, y no solo un dispositivo o una pantalla, sino varias. La iluminación, tipos de iluminación, contaminación lumínica a la cual está expuesta nuestro paciente, el usuario está expuesto tanto a iluminación artificial, natural o combinada, y a veces excedemos el brillo de estas pantallas, de estos dispositivos electrónicos, aunado a la actividad que desempeña cada uno de ellos, ¿cierto? Muchas veces, pues, pueden tener como profesión ser, no sé, contadores y dedicarse a otra actividad. Entonces, es muy importante saber realmente a qué se dedica el paciente y cómo es su entorno laboral. Vemos que también entre esta exposición, esta sobreexposición a este trabajo de oficinas, pues también recordemos que lo que genera entre tantos síntomas, pues es el ojo seco. El ojo seco porque se nos olvida parpadear, ya que vemos que al estar mirando varios dispositivos a la vez y con cambios tan rápidos, pues el ojo no quiere perder momento de enfocar, entonces se nos olvida parpadear. Por eso es muy importante hacerle énfasis al paciente que debemos parpadear, y podemos utilizar incluso gotas rehumectantes, gotas lubricantes para estar hidratando nuestros ojos. También hemos visto que estos usuarios algunas veces
pues no están utilizando tratamientos antirreflejantes, y esto sería excelente idea para también disminuir la fatiga visual que nos produce ese entorno laboral cuando estamos llenos de tipos de iluminación tanto artificial como natural o combinada, más el brillo de nuestras pantallas o estos dispositivos. Por supuesto que nos viene bien poner un buen tratamiento antirreflejante para minimizar esa fatiga, que como hemos mencionado en otros talleres, todo esto ha sido un conjunto también de detalles y de cuestiones que tenemos que tomar en cuenta, no solo en la refracción. Entonces, es importante tomar en cuenta en qué entorno laboral está este paciente, cómo es, incluso veíamos el escritorio, la silla, si está a un lado de las ventanas, porque como hemos dicho, estas fuentes luminosas, esta contaminación tan desmedida, pues nos está provocando, por supuesto, nos está contribuyendo a esa fatiga visual, como lo vemos aquí. Vemos que si estamos sobreexpuestos también a esta cantidad de luz, pues lo que vamos a generar con esto, pues es demasiado reflejo, demasiada información para nuestro cerebro que no necesita, porque justamente está enfocado en desarrollar esa actividad. Entonces, evitar la presencia de estas fuentes de luz mediante la intervención en el caso de nuestras pantallas, pues el nivel de contraste, las pantallas con antirreflejantes, pantallas mate o no brillantes, que también el escritorio no sea brillante. Lo veíamos, cómo debe de estar ubicado incluso el área, el escritorio de nuestro paciente. Eso es importante, dónde se ubica, preguntarle, porque también puede tener ahí mucho que ver con esta fatiga visual del paciente creada por este deslumbramiento, que es uno de los factores también que van a perturbar la percepción y el rendimiento visual de cada uno de estos usuarios. La distancia de la pantalla, muy importante. Hemos visto que pues dependiendo también, por supuesto, de las condiciones visuales de cada uno de estos usuarios, pues el paciente lo que hace es buscar la mejor distancia y a veces no es la adecuada. Entonces, la distancia puede estar entre 45 y 75 centímetros. Claro, va a depender de estas condiciones visuales del paciente y también de la tarea que realice en el lugar de trabajo. Entonces, es importante tomarlo en cuenta porque ya vimos que pues estamos trabajando en entornos cerrados y utilizando, por supuesto, diferentes distancias intermedias y cercanas. ¿Y esto qué nos provoca? Pues como veíamos, estos síntomas de fatiga visual que nos producen como ojo seco, dolor de cabeza, incluso por estas malas posturas que utilizamos al estar trabajando, si no estamos trabajando adecuadamente en un escritorio con la altura ideal, si no tenemos una silla adecuada, la iluminación, todo tiene que ver, pues nos va a provocar, pues incluso estos dolores de cabeza, la visión borrosa, visión fluctuante, la pérdida de la concentración, que tiene mucho que ver justamente con la acomodación que tenemos, y por supuesto problemas de lectura por el exceso de uso a distancias cortas. Recordemos que pues los ojos están hechos para ver de lejos y podemos ver de cerca. Sin embargo, pues ya vimos que hoy todo ha cambiado y ahora nuestros entornos laborales son más en interiores, con demasiada iluminación, que nos está produciendo toda esta sintomatología. Y bueno, las soluciones que veíamos en los talleres pasados, pues veíamos que pues tomar un descanso cada 20 minutos, por 20 segundos, mirando al infinito, a 6 metros, para que descanse nuestro ojo de estar todo el tiempo mirando a esas distancias intermedias o cercanas a las cuales pues no estamos media hora, estamos
2, 3, 4, 6, 10 horas, dependiendo de la actividad de cada paciente. El control de la iluminación, dónde está ubicado mi escritorio, dónde está ubicada mi pantalla, si refleja, cambiarla, buscar también esa parte de minimizar esta fatiga visual y por supuesto el uso de gotas lubricantes, de gotas rehumectantes para poder aliviar estos síntomas de fatiga visual y por supuesto agregar un buen tratamiento antirreflejante, porque sabemos que el antirreflejante pues nos da más transmisión de luz, mejora la sensibilidad del contraste al paciente, le elimina todo ese ruido visual que tiene de más el paciente que no necesita, da menos reflexión, eliminando hasta un 99% los reflejos, disminuyendo ese cansancio visual. Adicionando, por supuesto, como ya hemos visto también en talleres anteriores, protección para luz azul de alta energía, que recordemos que es una luz de longitud de onda corta que se dispersa más, se desenfoca más y por supuesto es otra rayita al tigre que nos genera cansancio visual. Ahí agregamos otra rayita. Y como resultado, con un buen antirreflejante, por supuesto que la calidad visual del paciente mejora porque, bueno, si estamos hablando que tenemos que corregir alguna metropía y si no lo requiere, pues sí necesitamos protección para este tipo de luz de alta energía y un buen tratamiento antirreflejante. Y pues bueno, debido a la gran importancia de este órgano súper especializado que es el ojo humano, pues se debe de hacer todo lo posible para eliminar los riesgos de los ojos en sus entornos laborales. Entonces es importante el cuidado y el uso de protectores para minimizar la ocurrencia y la gravedad o prevalencia de lesiones. Entonces aquí vemos justamente este grupo 2 a que está expuesto. Ya vemos a los oficinistas, vemos a este grupo que está expuesto a otro tipo de riesgos, que está más en el área productiva, está más expuesta a riesgos mecánicos y es que está por ahí trabajando, como vemos en la imagen, donde pueden saltar esquirlas, puede saltar ahí algún objeto a una velocidad importante y pudiera dañar esa estructura ocular. A riesgos químicos, alguna salpicadura que pueda generar alguna abrasión, riesgo térmico también es importante, tal vez es un paciente que está expuesto a cambios de temperatura, entonces es importante tomarlo en cuenta, riesgos por radiaciones como la radiación ultravioleta, es importante también ayudar a este tipo de pacientes que entran en este perfil ocupacional y cómo poder también prescribir y ayudar a este grupo de pacientes, pues también tenemos los que son elementos de protección, hablando pues de seguridad industrial. Entonces es importante ver y escuchar a nuestro paciente a qué se dedica, qué es lo que está haciendo, cómo es su entorno laboral para poderle brindar una asesoría y recomendarle unos buenos lentes, un buen par de lentes, bueno, y no solo un par de lentes, una segunda, tercera, cuarta opción. Estamos acostumbrados en algunos lugares ahí en Siberia, pues a utilizar a vivir en urgencia, ¿cierto? Entonces, el paciente muchas veces son los únicos lentes que tengo y me urgen para ayer. Entonces, es importante también comenzar a hacer conciencia en esta parte para que el paciente no solo tenga un par de lentes, sino tenga varios lentes para distintas actividades. Es muy importante que empecemos a hacer esta labor como especialistas en salud visual. Y Eri, dígame. alguien levantó la mano, pero habría que decirle que lo ponga en el chat si tienen alguna pregunta. Ok, a ver, es cierto. Víctor Manuel Botello, adelante, si puedes ponerlo en el chat, Víctor Manuel, la pregunta que tengas.
No me había dado cuenta. Sí, no, yo también. Igual si quieres continúa y cuando me Ok. avise, Gracias, te Víctor Manuel, interrumpo. por favor. Sí, te lo agradezco. Bueno, entonces, pues necesitamos garantizar que los lentes sean una barrera totalmente eficiente que proteja, pues sí, la integridad del globo ocular del paciente, y para eso, pues existen normas internacionales que nos dicen cómo deberían de ser los lentes y cómo deberían de ser los armazones. También lo recordamos en el taller de lentes ocupacionales, fue el primero de los talleres donde decíamos, bueno, pues esta norma ANSI Z87.1, pues nos dice cómo deberían de ser esas lentes, cómo deberían de ser esos elementos de protección para seguridad industrial, cómo deberían de ser esos armazones y lo más importante para proteger esta integridad ocular, pues es que necesitamos lentes resistentes, lentes que realmente protejan y que sean una barrera para nuestro globo ocular. Y por supuesto, un lente resistente, esta norma nos dice que un lente policarbonato es excelente para que sea un lente de protección, pero no cualquier lente, porque pudiéramos pensar que a lo mejor un lente terminado policarbonato podría ser la opción. Sin embargo, no es así porque tienen que tener un espesor mínimo de 2 milímetros al centro. Entonces, son lentes que en su mayoría tienen que ser tallados y tienen que tener como mínimo 2 milímetros de espesor. No sé si me haya contestado la persona que levantó la No, mano. aún no. Ok, perfecto. Recordamos también que pues estos lentes de protección pues traen una leyenda que podemos ver, se alcanza a ver aquí en la varilla, en esta parte lateral, donde está aprobado por esta norma Z87.1. Entonces, aquí está avalando que este lente es de protección y que sirve para el usuario, para este paciente que requiere, dependiendo de la actividad a la que se dedique, pues proteger su globo ocular. Algunos pues ya traen aditamentos como el que vemos en la parte inferior, donde podemos montar la graduación del paciente. Ahí sí pudiéramos utilizar por dentro un lente terminado, un policarbonato terminado sin problema, porque finalmente el lente está avalado siempre y cuando traiga esta inscripción de que es avalado por la norma y que está y que puede funcionar como un lente de seguridad industrial. Ahora bien, vamos a ver que de este perfil ocupacional, ya vimos que son los oficinistas, que están los pacientes que están expuestos a riesgos en la parte de la producción, en la parte operativa, pues tenemos también por edades, como los vamos a identificar, pues el grupo de presbitas y no presbitas, para no hacernos un rollo con todas las edades que existen. Entonces, vemos que este grupo pues también se divide en pacientes presbitas y pacientes no presbitas, y que por supuesto ellos también requieren de, y tienen necesidades muy puntuales cada uno de estos grupos, donde podemos utilizar diseños que los apoyen. ¿Para qué? Para que, pues para beneficio, para optimizar el desarrollo de la actividad que tienen que en la que se tienen que desenvolver. Entonces, vamos a hablar de este primer grupo de los pacientes no presbitas, de los pacientes que están utilizando dispositivos electrónicos, también están inmersos en interiores. Y pues sabemos que aquí, como ya había comentado, la acomodación es un factor muy importante en la visión cercana e intermedia, ¿cierto? Porque pues dijimos que cuando vemos de lejos, pues el ojo no se cansa, no se esfuerza, pero sí que entra en un verdadero esfuerzo
cuando tenemos que enfocar a distancias más cortas. Y es ahí donde pues tenemos que hacer las preguntas que son necesarias de qué tiempo es el que pasamos frente a estos dispositivos, y sabemos que muchas veces están abajo del tiempo real porque salimos el trabajo y vamos viendo nuestros dispositivos digitales y todavía estamos hasta altas horas de la noche. Entonces la acomodación es muy relacionada con la capacidad de dirigir también y sostener la atención que el usuario necesita. Y por supuesto, esto también nos va a generar fatiga visual. Porque bueno, recordemos rápidamente que la acomodación visual se consigue modificando la forma del cristalino, que aumenta o disminuye el poder dióptrico del ojo. Si el ojo, ay Dios, perdón. Cuando el ojo enfoca un objeto cercano, pues el músculo ciliar se contrae y provoca un aumento en la curvatura o grosor del cristalino que permite el enfoque. Ya no funciona, ahí está. Y permite el enfoque, ¿cierto? Entonces, imaginemos ahí a ese paciente que está dentro de su oficina utilizando varias pantallas, distintas distancias, todo el tiempo, cuántas horas estamos frente a estos dispositivos, cambiando de distancia todo el tiempo, ese cristalino haciendo pues ese trabajo, cambiando su curvatura dependiendo de cada una de esas distancias y por tiempos prolongados, pues por supuesto que como resultado, aparte de la metropía, aparte del entorno laboral, pues va a terminar súper cansado por ese exceso de esfuerzo visual. Y pues aquí vemos donde se encuentra localizado el cristalino, vemos que está en la cámara anterior del ojo, aquí vemos el cuerpo vítreo, el humor acuoso y la córnea, vemos el iris, la zónula, pues ahí está ese gran órgano que nos ayuda, nos apoya a enfocar a distintas distancias, cambiando la curvatura, su forma, dependiendo de dónde se encuentran estos objetos. Y bueno, ya vimos que no solamente es ver un objeto como antes de un libro, vemos que son pantallas con luz y a veces esta luz está descontrolada, no está regulada. Vemos que esta triada acomodativa está dada por, siempre va de la mano, siempre la acomodación que nos da el enfoque, gracias a este cristalino, la convergencia que nos permite la fusión de imágenes retinianas en ambos ojos, la miosis, cuando esa pupila se contrae, pues aumenta la profundidad de campo, disminuye las aberraciones del cristalino en la parte periférica y por supuesto, pues ¿quién se cansa de leer 20 minutos un libro, media hora? Casi, pues no, nadie nos cansamos. Pero ¿qué pasa si nos vamos a un exceso, a un sobreexceso de visión cercana y luego con dispositivos electrónicos? Pues tenemos aquí esta analogía, ¿no? Con estas mancuernillas que son muy ligeras, donde pudiéramos decir, bueno, ¿quién se cansa de leer 20, 30 minutos? Nadie. ¿Quién se cansa de hacer ejercicio con estas pequeñas mancuernas? El músculo, pues ahí va a estar, perfecto, muy bien, pero cuando agregamos peso, cuando cambiamos de distintos dispositivos electrónicos a distintas distancias, creando este esfuerzo en nuestros ojos, excediéndonos por varios minutos, por varias horas, pues vemos aquí estos dispositivos, el teléfono 25 centímetros, la tableta 30, libro 40 centímetros, la pantalla, recordemos, 45, 75 centímetros. El rango, ¿cuánto tiempo pasamos frente a estos dispositivos? Bueno, pues entonces es ahí donde yo agrego peso y en lugar de unas mancuernillas, pues entonces sí que levanto y hago un gran esfuerzo al estar observando estos dispositivos por muchísimo tiempo y por supuesto la fatiga está a todo lo que da. Y entonces es cuando
entran aquí estas lentes antifatiga que podemos utilizar en estos pacientes agregando pues una potencia positiva que nos ayude a disminuir ese esfuerzo que sería representado básicamente como lo estamos viendo ahora, como quitarle un poco de peso a estas pesas que estamos observando, pues le ayudamos y me canso menos. Entonces, sigue empezando, sí, pero me puedo relajar un poco más. Y para recordar que es un lente antifatiga, pues veamos la definición. Las lentes antifatiga son aquellas en las que el área de cerca está incorporado un ligero poder positivo que va a relajar esa acomodación, que nos va a ayudar a disminuir ese esfuerzo creado por el sobreuso de estos dispositivos electrónicos a distancias muy cortas o intermedias. Estas lentes antifatiga pueden ayudar a reducir, por supuesto, esta fatiga visual producida por este esfuerzo continuo de esta acomodación. Se beneficiarán de esa pequeña adición en la base de la lente para prevenir ese cansancio ocular. El usuario, pues, no necesita hacer tanto esfuerzo y le viene bien este tipo de diseños, este diseño de lente antifatiga que para quien está recomendado, ¿cierto? Pacientes a partir de los 18 años hasta los 40, 45 años que todavía no utilizan lentes progresivas, pues este es una excelente opción. Las ventajas, pues es esta adición en esa área de cerca que proporciona comodidad extra a estos usuarios y está dirigido para pacientes no présbitas con signos de fatiga ocular. Muy importante recordarles que este tipo de diseños es para pacientes con fatiga ocular, o pacientes no présbitas con endoforia o anomalías de la acomodación, por supuesto, porque tienen esa pequeña potencia positiva, y pacientes preprésbitas entre los 40, 45 años. Vemos que las limitantes de estas lentes, bueno, pues es que podemos observar, sí, que en la parte lateral, pues tienen una pequeña zona de no visión, que realmente es muy imperceptible para el paciente. Sin embargo, hay pacientes que son más sensibles que otros y sabemos que lo pueden llegar a notar, y su limitante podría ser el periodo de adaptación debido a esas pequeñas distorsiones laterales que tiene este lente antifatiga. En el caso de nuestro laboratorio Vertex, ustedes lo pueden encontrar con el nombre de Acomodatex, o más conocido como lente Acomoda. No recomendable, para quien no sería recomendable, para pacientes miopes sin síntomas. Recuerden, tiene que haber sintomatología. Y sin signos de fatiga ocular, no podemos pensar en esta opción. ¿Cómo vamos a prescribirlo? Por supuesto, ya dijimos que el examen visual es muy importante, y entre el examen y la historia clínica y ver las necesidades visuales de cada uno de estos usuarios, de cada uno de estos pacientes, pues también la exploración, la evaluación binocular con las pruebas de su preferencia. ¿Cómo prescribir Acomodatex? Pues tenemos 3 opciones disponibles en poder de adiciones que estamos viendo aquí en pantalla, que un 0.50, pues está recomendado para pacientes con síntomas de fatiga visual baja a moderada. Tenemos un 0.75, pacientes con síntomas de fatiga moderada a alta. Tenemos un +1, una adición de +1, que es para pacientes prepresbitas con demasiada demanda, sobre todo en las distancias cercanas. Es importante decirles, bueno, esta es la recomendación. Sin embargo, por supuesto que esa discreción de ustedes, los profesionales en salud visual, ustedes con lo que encuentren en gabinete podrán prescribir
qué adición es la indicada para cada uno de estos pacientes. La altura mínima de montaje en estos diseños pues es de 14 milímetros como mínimo. Y pues las conclusiones de este lente antifatiga, pues las vemos aquí también, ¿no? La tensión ocular es un síntoma muy común en muchos de estos usuarios, por supuesto. Las lentes antifatiga pues son una perfecta solución, siempre y cuando, recuerden, el usuario advierta, tenga síntomas claros de fatiga visual. Y Acomodatex, pues son las lentes que incorporan esa tecnología para satisfacer las necesidades de sus pacientes, de estos usuarios con fatiga visual, con exceso de trabajo en visión cercana, intermedia, sobre todo porque están ahí todo el tiempo, ya saben, ocupando y esforzándose en ese tipo de actividades de oficina. Lo tenemos disponible en materiales, ya habíamos dicho que tenemos que buscar un material, por supuesto, que también nos dé protección para la luz azul, y tenemos GX7, tenemos policarbonato Blue Filter, tenemos SARX, unos 1.56 Blue Filter. ¿Para qué? Pues para garantizar la protección también y disminuir, ahora sí sería una rayita menos al tigre, para disminuir esa sintomatología en cada uno de estos usuarios. Ahora nos vamos con el segundo grupo de estos pacientes, que serían los pacientes presbitas. ¿Qué tenemos para ellos? Pues ya vimos que también pues, están tanto en el grupo de oficinistas como en el grupo de producción, que también puede ser incluso mezclado, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos para ellos? ¿Por qué ofrecerles a ellos una lente degresiva, que también es parte de las lentes ocupacionales? ¿Por qué ofrecer? Porque lo mismo, la misma historia del anterior, por el uso de estos dispositivos electrónicos y tareas que requieren principalmente visión en intermedia y cercana, pero sobre todo en distancia intermedia. Sabemos que antes solamente teníamos los bifocales y decíamos pues los focos lejos y cerca y se acabó, o ya no, hoy ya tenemos más actividad en la distancia intermedia, y pues esto está aumentando significativamente cada vez más. Y bueno, las lentes progresivas, aunque son una excelente opción, no lo es tanto para este tipo de pacientes que requieren una necesidad muy puntual en estas distancias intermedias, porque vemos que pues la lente progresiva, aunque es un excelente lente, un excelente diseño, pues vemos que centrarse en la pantalla requiere que el usuario mire a través de un área muy específica y restringida de esta lente progresiva, tomando también en cuenta que, bueno, de qué graduación estamos hablando en el paciente, de qué adición y qué diseño de lente progresivo. Entonces, veamos aquí la postura del paciente al estar utilizando estos lentes progresivos, pues tendrá que estar modificando y estirando el cuello, las cervicales, la espalda, y pues estos pacientes adoptan posturas incómodas para encontrar esa visión intermedia, y pues bueno, aparte terminan con un dolor de espalda, ¿cierto? Tenemos estas lentes de lectura que también podían ser, en algún momento, fueron una opción, igual que las lentes progresivas, ¿cierto? Pero que tienen limitantes. Ninguna de estas dos soluciones favorece a los trabajadores presbitas en interiores con estas necesidades muy puntuales en visión intermedia. Entonces, pues sí que se merecen una solución que optimice su entorno visual. Entonces, la lente de cerca, pues hemos visto, es una lente que pues únicamente nos puede servir para cierta distancia, ¿no? Y a veces el paciente lo que termina diciendo, ¿sabes qué? Me canso mucho con mis lentes progresivos,
Entonces, hazme unos lentes solo para la computadora. Sin embargo, bueno, ya vimos que también con ellos tiene que estar modificando la distancia porque pues no solamente trabaja con la computadora, está el teclado y los demás dispositivos y las demás áreas que tiene que observar. El progresivo, pues ya vimos las limitantes, como pues tiene estas... Las marcas de agua, el logo que hacemos el BAO. Y yo, Voy. Sí, no, no es para ti. y yo, sí. Y vemos igual en las lentes progresivas, pues también tenemos que aquí, pues sí, se ve impactado sobre todo el campo intermedio, y tomemos en cuenta que no es lo mismo tener una graduación neutra y una adición bajita, a una graduación importante, ya sea positiva o negativa, con una adición pues arriba de 2 dioptrías, donde sabemos que el campo intermedio, por supuesto que se impacta, y pues es ahí donde el paciente no se siente tan cómodo. ¿Y cuál sería la opción? Pues vemos la tercera opción de una lente degresiva, donde vemos que tiene un campo mucho más amplio que un lente progresivo, y que solamente es específica para interiores. Es una lente degresiva, es una lente también conocida como una lente ocupacional, que nos va a servir para interiores. Y bueno, ¿qué es una lente degresiva? Al final, pues es un segundo par de lentes para aquellos presbitas que requieren una visión superior para trabajar a estas distancias. Ajá. Es una lente específica para interiores, donde va a proporcionar corrección intermedia y cercana. Y lo más importante también que hay que tomar en cuenta es que estas son lentes que no proporcionan visión lejana, porque no es necesario para trabajar en ambientes cerrados. Entonces es importante pues aclararlo al paciente, porque a veces sí tiene una expectativa de que va a ser mucho más amplio y tal vez voy a ver voy a seguir viendo de lejos, o lo quieren utilizar. Es parte de la herramienta de mi oficina. Es así como es el escritorio, la silla, la computadora, el monitor, todas estas herramientas que me ayudan a trabajar de manera óptima, pues también lo sería una lente degresiva que me va a otorgar visión en esta demanda visual de visión intermedia y cercana. Por supuesto, pues proporciona estos campos intermedios y cercanos muy grandes, porque pues eliminamos la visión lejana, y por supuesto que nos ayuda a ampliar esta zona intermedia. Es compatible con la ergonomía correcta para obtener una mayor comodidad del usuario. Y les recuerdo que en Vertex pueden encontrar estos dos diseños de lentes degresivas llamados Office Reader y Pure Office, que es una lente ocupacional degresiva para estos pacientes presbitas, que van a mejorar la visión intermedia y cercana. De verdad, tiene un desempeño óptimo en estas distancias. Office Reader y Pure Office, pues son lentes que van a proporcionar comodidad al usuario en estas distancias. El paso entre campos es mucho más dinámico y ofrece una mayor agilidad para cambiar el enfoque a distintas distancias. Especialmente, pues sí, cuando trabajamos con pantallas y dispositivos electrónicos. Las regiones de visión cercana e intermedia cubren casi toda la superficie, asegurando áreas grandes y optimizadas. Y por supuesto, pues también aquí recordamos el teorema de Minwitz, donde nos dice que también depende mucho, pues, de la graduación del paciente, ¿cierto? Y de esa adición, pero por supuesto que nos beneficia, en el caso de las lentes degresivas, el que eliminemos la visión lejana. Es un diseño suave para garantizar una fácil adaptación y comodidad inmejorable en sus pacientes. Y aquí les presento los rangos. La imagen de la derecha pues es muy clara. Por ejemplo, vemos que Office Reader pues lo manejamos en 3 distancias intermedias máximas, que son 1.3 metros, 2 metros y
4 metros, hasta 4 metros únicamente. Ustedes pueden elegir entre estos 3 rangos, donde el paciente pues va a, dependiendo de la necesidad visual de su actividad, pues ustedes pueden elegirlo. Por ejemplo, el color verde pertenece a 1.3 metros. Se me ocurre que puede ser un contador, que sabemos cuántas horas están estos profesionales trabajando en estos dispositivos por horas, y más cuando hay cierre fiscal. Entonces, pues, qué mejor herramienta que un lente degresivo que les ayude a optimizar y a mejorar su entorno visual, que disminuya esa fatiga visual, ¿cierto? Y el campo visual es bastante amplio, podríamos utilizar 1 a 2 metros, pues en qué caso, tal vez es un médico que requiere ver, sí, el espacio de su escritorio y quiere ver a su paciente que está delante de él, o tal vez estamos frente a alguien que da capacitaciones o que está en recepción con Pure Office a 4 metros. Entonces, ustedes pueden hacer uso de cualquiera de estas 3 distancias intermedias. Las ventajas para el usuario de estos 2 diseños, pues por supuesto, y nuevamente, y de verdad yo sé que es muy repetitivo, pero es importante, porque creo que aquí tenemos una gran oportunidad para empezar a sacarle provecho a este tipo de diseños, que podemos beneficiar de verdad mucho a estos usuarios, a nuestros pacientes que tienen fatiga visual. Y pues claro, reduciendo esa fatiga visual, pues nos dan ojos más relajados. Hay una adaptación muy rápida a estos dispositivos, porque la lente realmente es muy fácil de adaptarse a esta necesidad intermedia y cercana que tiene cada usuario, cada paciente, que la verdad es que es inmejorable a cualquier otro dispositivo que está limitado, como un lente solo de visión cercana o un lente progresivo, que tiene, recuerden, mayor demanda en estas distancias. Enfoque mejorado, porque da mejor capacidad para leer textos en pantallas digitales, visión dinámica, cambios ágiles en esa zona intermedia, la posición de la natural, la ergonomía del paciente, por supuesto que es mucho mejor. ¿Y cómo podemos solicitar esta lente? ¿Cómo la podemos solicitar? ¿Qué tengo que hacer para que me puedan enviar este lente? Pues muy sencillo. La prescripción de su paciente, su graduación es lo que necesitamos, que nos digan la distancia máxima intermedia que necesitan. Puede ser 1.3, puede ser 2 o puede ser 4 metros, más la visión del paciente. Y el resto también de los parámetros de personalización, como la distancia nasopupilar, las alturas, que es muy importante porque es un lente que se ajusta a la necesidad del paciente, es un lente personalizado. Y ¿dónde vamos a comprobar cómo lo vamos a leer cuando lo recibimos? Lo vamos a comprobar solo en el área de cerca. Recordemos que pues aquí va a tener diferentes graduaciones porque se va a calcular a esas distancias máximas intermedias. Déjenme ver, creo que hay una pregunta. No, aún no. Ok. Y les voy a mostrar ahora, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda. Ok, sí, ya vi una pregunta. ¿La altura de estos lentes se toma igual que un progresivo normal? Sí, es correcto, se toma como si fuera un progresivo, tanto en el antifatiga, Acomodatex, como estos lentes degresivos. Igual tomamos centros ópticos, donde está el reflejo pupilar, y las medidas de personalización, la distancia nasopupilar, las alturas,
Entonces es importante porque son lentes que están compensados en su cara interna, pues sí, dependiendo de la relación que hay entre la cara del paciente y el armazón, qué tan alejado está de este ápice corneal, la distancia de vértice, qué tan inclinado está ese armazón con respecto a la cara del paciente, el ángulo pantoscópico, qué tan envolvente es este armazón con respecto también a la cara de mi paciente, el ángulo panorámico facial, pues son importantes esas medidas, ¿cierto? Y yo sé que en mis tiempos pues era de, pues ahí calcúlenmelo y no se los alcancé a tomar, pero al final pues sabemos que hoy la tecnología también ha cambiado y nos pide este tipo de medidas que es muy importante para hacer el cálculo, las simulaciones y que el paciente pueda tener un lente hecho a la medida de sus necesidades, a la medida del armazón que está escogiendo. Por supuesto, que nosotros tenemos que estarlo cuidando y asesorando en todo momento, porque sabemos que a veces si los dejamos, pues eligen armazones demasiado grandes y que también podemos echar a perder el material, el índice de refracción, si el armazón no tiene un tamaño adecuado o ideal para el paciente. Entonces, bueno, y retomando esto de las lentes degresivas, pues comprobemos el área de cerca únicamente, y los dejo con este video de este lente Office Reader, estos lentes degresivos, que pues, terminamos con este resumen de lentes ocupacionales. Recordarles que estos diseños ustedes los pueden solicitar a nuestro laboratorio Vertex con el material GX7, que nos brinda protección total para radiación ultravioleta A y B 100%. Tenemos policarbonato Blue Filter, tenemos SARX 1.56 Blue Filter, y estos diseños pues ustedes los pueden solicitar con estos materiales, y por supuesto con antirreflejante SARX. Ahora nos vamos a la parte de preguntas y respuestas. Ok.
Me preguntan, ¿cómo se llama el canal de YouTube? Se llama Vertex Impulsora de Ópticas. Ustedes pueden meterse ahí a YouTube, buscan el canal de Vertex por si quisieran ver los talleres anteriores. Ahí los van a encontrar. La altura de estos lentes, esto ya lo habíamos contestado. Quisiera igual. ¿Cómo se llama su canal? Ay, sí, ¿cómo se llama su canal de YouTube? Muy bien, Vertex Impulsora de Ópticas. Así se llama el canal. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pues ya terminamos con esta parte de lentes ocupacionales. Digo, sí es un tema extenso, digo, ya hay para más, pero bueno, sabemos que tenemos que hacer síntesis de los temas, ¿cierto? Y vamos a ver si mientras no hay ninguna otra pregunta, pues vamos a avanzar en lo siguiente, que es agradecer su presencia y seguirlos invitando a estos talleres. Aquí también están estas redes sociales, lo vemos aquí, pues síganos de verdad para que les lleguen las notificaciones cuando tenemos promociones, por supuesto. Aquí están los teléfonos, pueden comunicarse con sus agentes de venta o tenemos aquí un teléfono en WhatsApp y las redes sociales. Gracias, muchas gracias. Omar Consuelo fue quien me preguntó lo de el canal de YouTube. Tenemos nuestra próxima cita es el 3 de mayo. El 3 de mayo a las 5 de la tarde. Ahorita estamos muy con el tema de verano, sol y protección, muy ad hoc con la temporada. Entonces sigamos reuniéndonos. Les agradezco mucho su participación. No sé si hay alguna otra pregunta. Ok, muchas gracias, Omar. Listo. Pues que tengan un buen regreso a casa. Nos estamos viendo.